Vamos a continuar, en este caso, donde nos hemos quedado con la biblioteca de Alejandría. Tomamos en cuenta que es la biblioteca más importante de la antigüedad, una de las tres bibliotecas más importantes, iniciada por Alejandro Magno. En realidad fue una idea de Magno que Ptolomeo I constituyó. La biblioteca de Alejandría es una de las más importantes de la Edad Antigua y podríamos decir que hasta la del mayor renombre, como ustedes pudieron ver en la biblioteca y su funcionamiento en la película Ágora, también funcionó como una academia donde Hipatia impartía sus clases y donde se desarrollaba una línea de enseñanza y de conocimientos muy generalizada de la antigüedad, donde se pretendía adquirir o contener todo el conocimiento que existía hasta el momento. Y como lo habíamos mencionado, al ser un puerto importante del Mediterráneo, adquirió mucho del material a través de la incautación a modo de impuesto aduanero para el paso de los barcos por su puerto. Claro está que se copiaban los volúmenes, pero no se devolvían los originales, sino que los originales quedaban en una biblioteca y los titulares de los documentos se llevaban lo que se copiaba de sus originales. Digamos que la biblioteca de Alejandría ocupó un lugar importante en la antigüedad, hasta que comenzó la rivalidad con Pérgamo, que lo mencionamos, pero la biblioteca de Pérgamo fue saqueada y quemada por Marco Antonio en una época y los volúmenes que contenía volvieron a la biblioteca de Alejandría. De las bibliotecas que existieron en diferentes ciudades de la antigüedad, la de Alejandría es la que hoy consideramos como la más conocida del mundo egipcio y de la antigüedad. Como tales aparecen en un periodo helénico eh, y reviste una gran importancia debido al auge de la ciencia, la filosofía, la historia y la religión del momento. Como lo relaté en el video anterior, Grecia tantas veces dio base a la civilización en cuanto a concretó diferentes factores en torno a la producción librística, literaria de la época. Entre muchas bibliotecas de escritura cuneiforme y jeroglífica, lo que tuvo Alejandría, que se incorporó de los fenicios, fue el alfabeto. Esta forma de escritura mucho más sencilla de enseñar y de replicar logró que esta biblioteca adquiriera una gran cantidad de volúmenes. Al ser mucho más fácil, mucho más práctico, el sistema de signos para reflejar y trasladar los conocimientos e ideas del campo de la mente al campo material, de una forma más eficaz y más sencilla, que promovió el auge de los conocimientos hasta ahora existentes y también pasar muchos rezagos de la antigüedad, como son los relatos de Homero, entre otros, a la escritura que han llegado hasta nuestros tiempos, igual que el teatro, la filosofía, entre otras cuestiones. Pero como lo vimos en la película ahora, la intolerancia, el fanatismo
y el extremismo hizo que esta biblioteca pereciera, pero no fue un solo hecho en particular. Hubo varios hechos en la historia de la humanidad que lograron destruir lamentablemente todo ese reservorio cultural del momento. Tomando en cuenta esto, la imagen mítica de la biblioteca de la antigüedad nos muestra como una institución predominantemente fuerte, porque nos reveló cuestiones que perduran hasta hoy, de la acumulación del conocimiento, de la sabiduría y de cómo la torpeza humana y también el fanatismo acabaron con esa enorme oportunidad de acumular el conocimiento de la creación de la Biblioteca de Alejandría, obviamente, que está ligada a la creación de la ciudad por Alejandro Magno, pero que poco después, con el imperio se fragmentó y la dinastía Lac y las giras de Ptolomeo primero, y después con el periodo de luchas sucesivas de Egipto, le van a dar un enorme impulso a la cultura, de forma que Ptolomeo I creó dos instituciones clave en la historia de la cultura occidental, como fueron el Museo y la Biblioteca de Alejandría. Estas instituciones diferentes, tan vinculadas entre sí, son el, digamos, el principio de las musas, no solo de eh, esta cultura, sino de culturas subsiguientes. Recordemos que tanto Roma y después en la Edad Media vuelven a la cultura clásica y vuelven a reversionar todas estas cuestiones que se dieron en este periodo determinado. Eh, este tiempo que se destinó a la acumulación de conocimientos, a la divulgación del museo como templo de musas, estaba dirigido a sacerdotes cultos que tenían también un director con funciones organizativas específicas, y la biblioteca quedó inminentemente pues en los palacios. La evolución de la zona real de Alejandría hacia el este, y desde allí pronto empezaron a acumularse y a buscar estos libros desde el primer momento de la dinastía ptolomeica, torno al primero y hacia tantos otros que tenían afán en conseguir originales de toda la cultura griega en los textos originales, porque claro está, la copia a mano es muy factible, haya errores a conseguir buenos originales y fidedignos. Un aspecto fundamental, y desde el primer momento de buscaban gente extraordinaria para dirigir e impulsar esta búsqueda, que tenemos que mencionar que la primera época de Ptolomeo I, Soter, dos figuras fundamentales son Demetrio de Falero y Soto, estableciendo un sistema de clasificación de libros que no dotó, por tanto, en el primer sistema de clasificatorio de fondos de la biblioteca. Ya empezaron a ser muy amplios, tanto Demetrio de Falero como sus discípulos tomaron en cuenta cuestiones de Aristóteles en la clasificación, digamos un sistema que tenía una clasificación de libros según un criterio de temas, luego alfabético, que trasladaron a esta biblioteca. Poco después, durante la época de Ptolomeo II, Fidelfo, Torno Fidelfo, llevó este sistema a una gran cantidad de inmensas adquisiciones masivas, que en ese momento Calímaco elaboró el primer catálogo. Calímaco lo podríamos tomar en cuenta como el primer bibliotecario, no solo de la Biblioteca de Alejandría como tal, tomando en cuenta el rol de bibliotecario que conocemos hoy en realidad, sino como creador de los primeros sistemas de organización dentro de la biblioteca, que suponía una extraordinaria colección de 200 volúmenes o 120 en algunos formatos, como podrían ser el pergamino. También tomemos en cuenta que había, aunque en menor medida, pergaminos
que después fueron tomados de lo que fue la pérdida de la biblioteca de Pérgamo. La floración del desarrollo cultural fue enorme. Obviamente, cuestiones políticas que se daban en ese contexto llevaron a la destrucción de esta biblioteca. Tomamos en cuenta que la biblioteca de Alejandría subsistió varios siglos gracias a la dinastía ptoloménica, pero después de la muerte de Cleopatra empezó su decadencia. Tomemos en cuenta que, como lo apreciaron en la película Ágora, después del 370 después de Cristo, el auge del cristianismo y la llegada a Alejandría de esta religión, de la intolerancia religiosa, después de haber sido perseguidos por el Imperio Romano y después de que se tomara la religión católica como parte de esta cultura, proporcionó en este caso un clima turbulento de tensiones entre lo que era la enseñanza dentro de la biblioteca de Alejandría y el culto extremista religioso cristiano de la primera época, que produjo uno de los hechos más aberrantes de la cultura, como fue la quema de la biblioteca, la muerte de Hipatia y los saqueos que se dieron a posterior, que fueron la antesala de lo que sería la Edad Oscura o Edad Media. En consonancia con esto, podemos mencionar que esta biblioteca no solo tuvo un incidente único en la historia que la destruyó, sino varios. Pasó por varias conquistas del Imperio Romano, después muchos hechos barbáricos que propinaron su destrucción. Terminamos con esta parte, seguimos en un próximo video.